El día de hoy nos acompaña la diputada del PAN, licenciada Elizabeth Yáñez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Elizabeth, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Nino. Pues me encanta el tema. Yo pienso que el inicio del respeto al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos de este país se da a partir del 2000 y que se han tenido grandes avances en cuestión de defender ese derecho. Lo que tenemos ahorita es una minuta que viene del Senado para modificar la composición del IFAI. Y aquí yo te voy a decir mi visión. Primero que nada, hemos estado manejando durante todo el mensaje de todos estos años en donde se ha reforzado la democracia, que es importantísimo que en este país se fortalezcan las instituciones. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y me parece también muy grave que estamos hablando de darle una autonomía al IFAI, pero nada más por ahí rebanándolo, corremos a todos. Entonces, ¿le estamos dando la autonomía o no le estamos dando la autonomía al instituto? Hay perfectamente bien reglamentado cuáles son las reglas, cuál es la ley que debe de seguir un funcionario del IFAI a través de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que determina cuáles son los motivos por los cuales se puede sancionar a un funcionario del IFAI. Yo considero que nuestro papel es fortalecer la minuta que tenemos nosotros ahorita en análisis, es el fortalecimiento del IFAI, darle la autonomía, tanto de gestión como de patrimonio, una autonomía total para definir su programa de trabajo y para definir su forma de actuar. Y para que sea un garante del acceso a la información. Y aquí yo quisiera tocar un punto que creo que es bien interesante. Hoy más que nunca tenemos que fortalecer al IFAI y el motivo es el gobierno que tenemos ahorita no ha tenido la oportunidad de verse obligado a respetar las resoluciones del IFAI porque nunca le tocó la ley de acceso a la información, es a partir del 2000, nunca había estado en el gobierno federal, estando ya el instituto formado y actuando, y es muy importante que entienda la fortaleza del instituto y que también va a tenerse que regir por las obligaciones que marca el instituto para garantizar la información, el derecho que tienen todos los ciudadanos de México a solicitarle la información pública a todo aquel que maneja recursos públicos, que es funcionario público y que comete y que tiene actos de autoridad. Yo recuerdo que en un principio se criticó a Laviaga, lo criticó Ángel Trinidad en el día de la toma de posesión, y parecía que, era un pleito entre ellos mismos. Cuando contesta Laviaga que está diciendo todo eso Ángel Trinidad porque perdió. Pero posteriormente dice que los panistas consideran que Alejandra Sota coordinaba y ordenaba todos los datos del IFAI a través de Sigri. Entonces, el debate se hace más amplio y se extiende. ¿Qué es lo que está pasando? También nos acompaña el día de hoy el diputado del PRD, licenciado Carlos Reyes Gámez, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, buenos días, Nino, buenos días a mis compañeros y el auditorio. Sin lugar a duda, el papel, los hechos en los que se han visto envuelto a últimas fechas los integrantes de este organismo, pues dejan mucho que desear. Tenemos 15 años en este país de manera efectiva, construyendo instituciones que trabajan a favor de la transparencia y el acceso a la información. Ha sido muy relevante para la vida de la democracia en este país el trabajo que desempeña este organismo, y sin embargo hoy está pues inmerso en una crisis interna producto de los desencuentros de sus integrantes. Pero además a mí me parece que no solo habría que mirar la parte, digamos, superficial del asunto que tiene que ver con estos desencuentros, chismorreos, luchas internas, etcétera, sino que efectivamente me parece que al calor precisamente de estos desatinos y desencuentros, pues desde círculos de poder se han empezado a manejar intenciones de buscar la remoción de los integrantes, quizás
para poder restaurar integrantes a modo, integrantes a ¿A la los manera, 5? a la conveniencia ¿A los 5? de quien hoy tiene el gobierno. ¿Te Bueno, refieres a los 5? es que hay distintas ¿O a algunos posiciones. de los 5? Bueno, en un origen, Manio Fabio Beltrones, recuerdo, fue muy crítico a la permanencia de los integrantes. Ahora ha matizado esa postura. Es de alguna manera un tema que está rondando y gravitando, en donde falta claridad, ¿no? Sí. También nos acompaña el día de hoy el diputado del PAN, licenciado Jorge Sotomayor, secretario de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Jorge, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Como siempre, es un gusto estar aquí en tu programa. Yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que está haciendo el compañero. Esto es una verdadera intentona que está haciendo el PRI. Está el PRI buscando... no viene, el PRI no viene. Bueno, pues aquí se ve la manera en cómo está defendiendo sus intereses y que tenemos toda la razón en los comentarios que estamos haciendo respecto de las declaraciones que se han hecho. Efectivamente, todas las instituciones están conformadas por los hombres. Evidentemente, si están conformadas por hombres, tienen elementos buenos y elementos malos. Pero de ahí a utilizar esto para determinar que se deben ir todos y hacer un borrón y cuenta nueva, pues sí nos parece en Acción Nacional que es incorrecto. Se estarían violentando la forma de elección de los propios consejeros. Sabemos que esta debe ser de manera escalonada, y en esta ocasión pues lo único que correspondería sería pues elevar de 5 a 7 a los consejeros y probablemente evaluar... ¿De 5 a 7 y después qué? Pues después vendría el cambio escalonado de estas como fueran de los concluyendo consejeros. sus periodos. Exactamente, así lo dice la ley, así se aprobó. Ellos dicen que la ley se puede cambiar. Efectivamente la ley se puede cambiar y para eso está el Poder Legislativo, pero lo que no se vale es cambiarlo cuando me conviene y de acuerdo a los momentos políticos que están en el momento, ¿no? Bueno, también nos acompaña el diputado del PRD, licenciado Marcos Rosendo Medina, integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la Cámara de Diputados. Marcos, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias, Nino. Me da gusto tener la oportunidad de estar otra vez aquí en estos micrófonos, de saludar a la diputada y los diputados con los que comparto esta mesa. Y bueno, es un tema que ya lo habíamos tocado en una ocasión anterior. Es un tema complejo, delicado, porque efectivamente, por un lado se trata de fortalecer un órgano que debe ser garante del acceso a la información de todos los mexicanos, pero por el otro lado vemos que tienen una crisis interna que no podemos tapar el sol con un dedo, que es evidente y que se ha hecho más evidente porque ellos mismos se han encargado de evidenciarla. Comparto de que tiene que haber un respeto a las instituciones, que no podemos ser ingenuos y dejar de ver que puede haber intereses de quienes ahorita detentan el Poder Ejecutivo en aras de tener organismos a modo, pero también creo que tiene que haber una revisión del actuar de los comisionados. ¿Y la autonomía? Pues, yo creo que esto es algo fundamental. Qué bueno que me preguntas eso, porque además ayer yo reflexionaba sobre una carta que le mandó Leonardo Valdés a Silvano Aureoles, y me parece que no debemos confundir autonomía con impunidad. El hecho de que sean órganos autónomos no quiere decir que su actuación va a estar fuera del alcance de la revisión y de que tengan que rendir cuentas. Y por ejemplo lo que se difundió hace algunos días de una comisionada que ella misma propiciaba búsquedas de información y luego atraía y luego es que tiene un nombre bastante Sigrid Arts, la comisionada Arts. Bueno, ella misma generaba ahí un conflicto de intereses. Me parece que esas actuaciones en lo individual. Utilizaba 2 seudónimos. Sí, 2 seudónimos para pedir información de alrededor de un centenar de funcionarios de todos los de todos los colores políticas. Entonces, y luego, según tengo entendido, atraía los casos ella misma. Bueno, me parece que ese tipo de actuaciones se tienen que revisar, porque ahí hay un conflicto ético que sí deja que desear en torno a quienes deberían de tener una función, pues prácticamente... esa cuestión de poder de decir, sí, yo te creo como organismo autónomo, pero no se te olvide que hasta que yo quiera. Y me parece muy grave
ahorita que tenemos un gobierno que no trae una experiencia de obligación de rendir cuentas, de obligación de entregar información y que pretendan cambiar a todos los funcionarios para ponerlos a modo. A mí me parece muy peligroso y que además el mensaje que estamos dando a la sociedad es tremendamente encontrado. Se está estableciendo fortalecer todos los institutos, la minuta establece que se tiene que generar una ley general de transparencia y acceso a la información y que se tienen que fortalecer todos los institutos estatales y el del Distrito Federal. Vamos a seguirlos fortaleciendo a que tengan establecidos cuáles son sus obligaciones, pero no estemos actuando con esa incongruencia por parte del legislativo. Carlos, sí, la transparencia es esencial. ¿Estás de acuerdo? Sí, en términos generales creo que sí, comparto este punto de vista. La transparencia es esencial para la gestión pública, Nino. O sea, ya nadie puede soslayar el que servidores públicos, dependencias, áreas de gobierno, necesariamente atraviesen por procedimientos de transparencia, de acceso a la información por parte de ciudadanos, que permitan poner pues en blanco y negro el desempeño y la gestión. Yo creo que efectivamente el PRI está en estos momentos construyendo su plataforma jurídica, su plataforma política de renovación en órganos y de incluso de incidencia en organismos autónomos, con la aviesa pretensión pues de permanecer y perpetuarse en el poder. Nosotros es lo que estamos ahora observando con la serie de cambios, de algunas reformas, que a mí lo que me llama la atención es que todas van en detrimento de posibilidades de, diría yo, tener cobertura, tener de alguna manera derechos adquiridos frente a reformas en las que se están generando concentraciones políticas a favor del Estado, probablemente del autoritarismo. Pongo algunos ejemplos. Ayer votamos la ley de amparo. Bueno, hay una serie de opiniones y sobre todo del sector privado que ven que esta reforma puede ser lesiva a derechos que en su momento quisieran litigar frente al Estado. El tema del fuero constitucional, desde luego el tema del fuero, pues es un tema que ha vendido mal estos quehaceres de diputados que han utilizado el fuero indebidamente, pero frente al arribo de un autoritarismo, el que le quiten fuero a los representantes populares de oposición, pues los deja frente al poder desarmados. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con el asunto ahora de el IFAI. Yo podría decir que coloquialmente me da la impresión que le están desde círculos del poder interesado soplando al comal en la pretensión, insisto, de tener un instituto a modo. No están pensando en ocupados o preocupados en la transparencia, en el acceso a la información. Yo personalmente tuve la oportunidad, cuando arrancó el primer periodo de sesiones, presentar una iniciativa en donde propongo que el IFAI pueda constituirse en un tribunal de la transparencia. Este planteamiento surge y es una reforma de nueva generación para todos los organismos de la transparencia, porque al final del día, si hablamos de un instituto autónomo, pues hay que darle la mayor condición, y esto podría ocurrir siendo un tribunal de la transparencia, un órgano jurisdiccional. Si hablamos de que queremos darle certidumbre, pues evidentemente la forma en la que se integre ese organismo habla mucho de ello. Jorge Sotomayor, Partido Acción Nacional. Sí, yo estoy de acuerdo, nada más me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis por los temas que se trataron de amparo y de fuero. En materia del fuero, nosotros sí estamos a favor de la eliminación del fuero. Lo único que pedimos es que haya un respeto para las declaraciones que hacemos como diputados. Pero basta ya de que el fuero sea visto como que no podemos ser tocados por la ley penal o la ley civil. Ese es un punto. Y por el otro del amparo... Pero sí podemos ser tocados, ¿no?
Bueno, pero después de un juicio de, procedencia, un juicio de desafuero. Claro. Pero la idea es que no haya juicio de desafuero porque no haya necesidad del mismo para que se siga un procedimiento en contra de un legislador. Ahora, en cuestión de amparo... Ahí solo el paréntesis que te plantearía, porque yo estoy de acuerdo en esa idea, es frente a la irrupción de un poder autoritario, pongamos ese tema a reflexión. Claro. La idea aquí de Acción Nacional es, si existe una denuncia en contra de un diputado, que se siga el juicio, simplemente se le permita al diputado estar libre para poder acudir a las sesiones de comisiones o de pleno, pero se le siga el juicio y si es culpable, bueno, pues que se le sancione como debe corresponder. Y además ya hemos tenido casos muy graves, hay una demostración muy grave en la Cámara de Diputados, en donde aún se esconde a un diputado en una cajuela para que pueda tomar protesta, para que no tenga la necesidad de enfrentarse a las responsabilidades en el ámbito penal. O sea, a mí eso me parece gravísimo y es para ese tema no se creó el fuero, no es el objeto, es para garantizar la libertad de expresión de los diputados en su trabajo legislativo. Es correcto. Y después, por el tema del amparo, nosotros en Acción Nacional estamos totalmente conscientes que es una reforma buena. Desafortunadamente, ayer el PRI no estuvo de acuerdo en algunas reservas que hicimos y pues les puedo decir con toda lástima que pues en lo personal me encuentro con sentimientos encontrados. ¿Por qué sentimientos encontrados? ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena ley de amparo con dos graves errores. ¿Cuáles? Ayer institucionalizamos la ley Mordaza, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un concesionario, por ejemplo, de esta estación de radio, y Nino Canún dice algo que no le parece al gobierno, el gobierno va a empezar un procedimiento en contra de la estación, y ¿qué va a pasar? Pues que ahora no hay suspensión del acto reclamado, lo que se le conoce como amparo, es decir, cancelarían las transmisiones de esta estación hasta que hubiese una sentencia que pudiera decir si son culpables o no. Anteriormente era más fácil. A mí me han corrido 14 veces porque llegaba la instrucción de que me corrieran y nadie me decía quién me corría. Entonces me iba yo porque pues lo que empieza termina. Entonces, este ejemplo que acabas de utilizar es válido y es muy importante destacarlo. No solo es válido, Nino, perdón, es lo grave de esta reforma. No, es válido porque lo que ha estado sucediendo es que es donde está la discusión. Claro, y además fue una reserva que nosotros hicimos y que ni siquiera se entró a la discusión de la misma. Y sabes que también tenemos que estar muy claros de la importancia que tiene del trabajo conjunto PRD-PAN para poder hacer frente, porque lo que estamos viendo en la Cámara es un arrase total. No hay ninguna discreción, no hay ninguna discreción para la votación. Entonces, nosotros podemos librar, y ayer estuvimos muy cerca de lograr la aprobación, estuvimos creo que a 19 votos, ¿sí?, de poder lograr la aprobación de estas reservas que son tan importantes para que la ley verdaderamente entre en las mejores condiciones para el ciudadano, no para el gobierno, para el ciudadano, ¿no? Al final del día podemos no estar en desacuerdo con las reformas que se han presentado, pero dentro de esas reformas, en varios de los casos, hay apartados que verdaderamente le están dando una actitud de poder autoritario al actual régimen. Y este detalle que nos comparte el diputado del PAN, pues es muy diáfano y preciso. Claro. Por eso digo, en el caso del fuero, insisto, debemos de encontrar la fórmula que acabe y elimine la impunidad de la que se ha derivado o se ha desviado la positiva acción de tener una cobertura para el desempeño legislativo, pero también pensemos en que no dejemos inertes a quienes son representantes populares, porque bueno, nosotros hacemos política en zonas urbanas, pero yo quiero decirles que acabo de conocer un caso de una presidenta municipal en Quintana Roo, Tulum, que en un procedimiento de 4 meses, hoy se encuentra en la cárcel. ¿Por qué? Pues por un desencuentro que tuvo con el actual gobernador. Entonces, ¿Con Borges? Con Borges, sí, claro, la presidenta municipal de Tulum, que hoy ya está en la cárcel, paró, y era de su propio partido. Claro, pero también tenemos ejemplos de legisladores que desafortunadamente
utilizan el fuero para orinarse en la calle o para hacer declaraciones que no son acordes a lo que un Ese era de legislador ustedes, ¿eh? No. Sí, claro. El que se orinó en la calle era de ustedes. El de la motocicleta, ¿y qué partido era? Ah, ese era. No, bueno, yo conozco un caso, el caso de Hiram Escudero del PAN, que en la Asamblea Legislativa se volvió muy famoso porque un 23 de diciembre, a altas horas de la noche y quizás con algunas sidras de más, pues se le olvidó dónde estaban los sanitarios. Y eso consta A ver, me parece gráficamente. que, bueno, aquí hay evidentes ejemplos que están señalando los legisladores y la legisladora de excesos en el uso del fuero. Estamos conscientes que hay excesos, Claro. pero también me parece que no es lo más común. O sea, hay gente que también desempeñamos... Son Como los excepciones. presentes, que somos Sí, totalmente o sea, respetables. que sabemos que No, hay límites, pero a ver, él tiene razón, son excepciones. pero yo y quiero son poner- contados, de los 500 son contados. Claro. ¿no? Pero sí. pero yo Eso tiene- sí quiero poner sobre la mesa esto. Me parece que tenemos que tener un equilibrio en lo del fuero. Hay que poner freno al fuero, controles al fuero. Eso. Pero no podemos dejar en estado de indefensión a los legisladores. A Y ver, no estoy controles al fuero dejó de ser fuero. No, límites. Es controles a la libertad de expresión dejó No, de no, ser libertad de pero expresión. podemos matizar Regulaciones. el fuero, Yo creo que regularlo es de alguna regular manera. el tema del Ese es el fuero. término. Ahora, ¿qué pasa con los legisladores, sobre todo en el ámbito local? Nosotros somos legisladores federales y estamos en circunstancias diferentes a las que enfrentan nuestros compañeros legisladores en el ámbito local. ¿Qué pasa frente a gobernadores autoritarios? Un Moreira, un Sabines, porque bueno, ya concluyó Sabines, pero por poner ejemplos de gente que se comporta como verdaderos caciques en sus entidades federativas. Lo decía hace un rato Carlos Reyes Gamis, o sea, ahí está el caso de Borges en Quintana Roo, pero no es el único. O sea, la desgracia en el país es que en buena parte de las entidades federativas los gobernadores son verdaderos virreyes o señores feudales que actúan como tales, y los legisladores locales, si no tuvieran el fuero, estarían en una condición todavía de mayor vulnerabilidad. El comportamiento del comisionado Sergio García consejero, Ramírez, consejero. el consejero, y te voy a decir por qué, cambió una resolución y se había establecido desde antes que existía conflicto de intereses, y la ley de responsabilidad. Él lo aceptó. Él lo Claro. aceptó. Y dejó de votar en una Claro. votación anterior. Por eso, un Mira, error. Se no excluyó. es error. Se No excluyó. es error. No, ese tipo de errores no puede suceder. Cuando hay conflicto de intereses, tú no puedes participar. Lo establece perfectamente como delito grave la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. No puede haber ese tipo de errores, Entonces, inconveniencia. responsabilidades. Pero no puede haber errores en ese tipo. Bueno, simplemente cambió la resolución Sí, del... y eso es lamentable, es A una mí me parece resolución que debe un precedente gravísimo, gravísimo, totalmente de gravísimo. acuerdo. Y creo que si hay responsabilidad hay que fijársela. Yo lo que estoy señalando es que él ya no está ahorita, que ya renunció, y que me parece que esa debe ser una actitud que debería de seguir. Ya renunció después de que benefició al PRI. Eso no es justo. En esta línea de lo que estaba, No es justo, pero es la realidad. en la línea que comentaba el diputado de esta necesidad de que los organismos de transparencia evolucionen, se consoliden, porque efectivamente si tenemos problemas en el organismo rector, pues imaginémonos qué pasa a nivel de los estados, ¿no? Yo creo que el PAN y el PRD deben ir juntos con todo cuidado procesar esta reforma que ya se avecina de transparencia, que ha sido enviada desde el Senado. Tenemos que poner el acento en el hecho de que no podemos, al calor de probablemente de intereses resorteados desde el PRI, vulnerar una institución. Claro que eso no quiere decir que se soslaye, pues que el comportamiento, el desempeño de los actuales integrantes no ha sido del todo correcto. Sin embargo, tenemos que dar paso a una reforma seria y profunda del organismo, que al final del día pues es responsable de Después la de transparencia. escucharlos, yo les preguntaría, ¿y el Pacto por México lo vamos a soslayar, lo vamos a dejar de lado o vamos a continuar? Es que el No, pacto no el puede pacto hacer por- que renunciemos a nuestras Pregunto. facultades. Pregunto. ¿Sí? Como diputados tenemos la oportunidad de presentar cuantas iniciativas Ya, nos me parezcan. parece muy bien. Pero el Pacto por México evidentemente es un instrumento adicional con el que contamos, con el que previamente ya establecimos un calendario, ya preestablecimos algunos de los temas en los que vamos, que tenemos coincidencias, pero eso no significa
que el fondo del asunto estemos totalmente de acuerdo. Eso ya se discutirá en su momento. El Pacto de por México debe ser un instrumento nada más para encontrar puntos de consenso, para avanzar en ejes que son fundamentales para el Estado mexicano, pero en ningún momento nos debe ser una camisa de fuerza para renunciar a nuestra facultad legislativa ni a nuestros derechos como partidos políticos. Eso no quiere decir que el PAN y PRD no podamos construir ciertos acuerdos legislativos o electorales para hacer un frente con las alianzas que están llevando a cabo. Ahora, aquí tengo ya pues el final, vamos a las conclusiones de